después de solucionar aquí algunas fallas técnicas, volvemos nuevamente. Ya decíamos entonces que el rechazo a los 10 mandamientos que Dios nos da es el rechazo a su amor y a la palabra de Dios. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver el primero de los mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, si nosotros no tenemos ese mandamiento bien claro y nosotros no aceptamos su voluntad, y al decir no aceptar su voluntad es me guío a lo que Dios me tiene predestinado, o quiero yo influir en el destino, en lo que Dios tiene planeado para mí, y entonces yo busco en otras cosas, en personas, más cosas. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelantito, poco a poco, y el día de hoy vamos a hablar lo que está en contra del primer mandamiento. Por eso el tema, como nos dijo Ricardo, sobre el ocultismo. ¿No es así, Ricardo? Sí, pero antes que entrar en materia, yo quiero hacer como un tipo de advertencia. Sí. Pues que no es un tema fácil de tratar, pero hay dos tipos, o debe de haber tres tipos de gentes, ¿sí? Las dos primeras, pues son los extremos, ¿sí? Entonces sabemos todo el mundo que los extremos son más, ¿verdad? Entonces hay unas personas que van ligados a pues que no quieren saber del maligno, que quieren profesar nada más a Cristo, y pues de una manera está bien, ¿verdad? Claro. Pero el obrar del demonio es precisamente eso, mantenernos ignorantes, y porque no sabemos su poder ni cómo obra tampoco. Entonces es importante pues saber cómo trabaja este demonio, ¿sí? Entonces no nomás es saber o evangelizar, profesar a Cristo Jesús, a la Virgen María, si no sabemos cómo trabaja el enemigo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo sería el otro extremo? Bueno, pues el otro extremo es muy fácil. El otro extremo sería de que de vivir constantemente preocupados por lo que el diablo hace, por lo que nos va a decir, por lo que vamos a hacer. Ese sería el otro extremo. Preocuparnos tanto más de lo que ¿qué nos puede hacer el enemigo a nosotros? O dónde aparecen fuerzas sobrenaturales o cosas y todo eso, que realmente ver la palabra de Dios. Porque lo que Satanás quiere es precisamente eso, que nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios y recordar que Cristo lo venció, está vencido en la cruz, y si está vencido en la cruz, pues no tenemos nada que temer. Pero de todas maneras, como dice Ricardo, recordar que son temas que hay que tratar con precaución, ¿no? Con precaución, así es. Y para estos dos extremos, los extremos siempre hay que buscar una parte media, ¿sí? Que seamos equilibrados, ni muy, ni tan. Entonces, un punto medio hay que buscar, ¿sí? Para saber, aprender todo lo que la Biblia nos dice acerca del ocultismo, ¿sí? Que en la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan de. Así es. ¿Sí? Entonces podemos buscar en la Biblia, en el Catecismo de la Iglesia, que ya más adelantito vamos a decirles algunos detalles donde encontrar esas numerales, ¿sí? Pero también en la Biblia o en la vida normal corremos una guerra espiritual, Mariel, ¿sí? El cual ya no, como dice San Pablo, no es una guerra de hombres, sino es una guerra espiritual, ¿verdad? Y quiero leerles un versículo de 1 de Juan 3:8 que dice: el que peca pertenece al diablo, porque desde el principio el diablo peca, y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. ¿Sí? Fíjate qué interesante versículo. Entonces, con este versículo tan chiquito, el versículo 8, capítulo 3 de 1 de San Juan, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Que va a deshacer o va a destruir, ¿sí?, las obras del diablo,
¿sí? Primero, Cristo vino a destruir o a deshacer todas estas cosas del diablo. Pero también nos dice la existencia del diablo. Hay gente que dice que no cree en el diablo, ¿sí? ¿Qué cosas, no? Sí. Y aparte que nuestra fe católica lo tiene como un dogma de fe. Así es. ¿Sí? Importante. Entonces, la existencia del diablo y también cómo influye el diablo sobre la humanidad. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Aparte, nos dice, fíjate bien todo lo que dice, que el que peca pertenece al diablo. Importantísimo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú de cuál banda eres? Ups. Digamos que espero que no ser de esos, ¿verdad? Pero pues para eso tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Por si alguna vez llegamos a pecar, pues bueno, ahí está el sacramento de la reconciliación, porque no queremos ser del bando del enemigo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ves, Mariel? No, pues está muy bien. Mariel, y que ya entramos en tema, pero no hemos dicho qué es el ocultismo. Así es, mira, el ocultismo es algo muy fácil de entender. El ocultismo viene de la palabra del latín occultus, que significa oculto, ¿sí? Por lo tanto, es algo que está velado, que quieren tapar. Se refiere a las acciones y a las cosas prácticas de las creencias que revelan las cosas secretas sobrenaturales. Una breve descripción de ocultismo sería, por ejemplo, la práctica de lograr un conocimiento o sobre algunos poderes, ¿sí?, sobrenaturales, fuera de Dios, de la Biblia. A través de estas prácticas ocultistas buscan ejercer, influenciar las circunstancias presentes o futuras de esa persona que lo está haciendo o de otros. Y hay que recordar que si se están haciendo esas prácticas, no es con el poder de Dios. Entonces, no es con el poder de Dios, con el poder de quién es. Así es. ¿Verdad? Pero es algo importante que acabas de mencionar, dice revelación, tú dijiste una palabra, revelación, Sí. que depende de las fuerzas que van más allá, en contra del potencial humano. ¿Sí? Sí. O sea, siempre el humano busca un más allá, el conocimiento de más allá, que opera a través, y que estas fuerzas operan a través de los 5 sentidos. Sí. Y que una vez que son otorgadas a estos humanos, son capaces de vencer los hechos del universo, ¿sí? Y pueden comunicarse, según esto, con seres espirituales alrededor de la tierra, ¿sí? Entonces, Sí, claro. Esto es lo oculto, que se refiere también a la práctica o creencia que se usa para revelar hechos desconocidos, ¿sí? Hechos desconocidos para los seres humanos. Así es. Para los seres humanos. Existen prácticas también, muchas veces me han dicho, es que ¿qué tiene si jugamos esto o jugamos el otro? No pasa nada, no pasa nada. Son inocentes, ¿verdad? Cosas inocentes, supuestamente. Pero esas cosas son puertas para que salga el diablo. O sea, tan inocentes, el diablo es tan seductor, es el padre de la mentira. Entonces te seduce con estas cosas tan atractivas que son puertas hacia nosotros, ¿sí? Y que también nos llamamos supersticiones, ¿sí? Sí. O sea, todos los días vemos gente que dice, no, esta es una superstición, no seas tan supersticiosa, ¿no? Ajá. Pero ahora sí, como dijimos al principio, no hay que ser ni muy, ni tan, ¿verdad? O sea, de que hay la maldad, existe. Que existe el diablo, existe, ¿sí? Entonces, pues, ahora sí que vamos a ver más adelantito para diferenciar el ocultismo de otras cosas que no son ocultistas, ¿verdad? Así Más es. adelantito. Perfectamente. Y en esto que decías de que son prácticas inocentes que aparentemente no son malas, Ajá. hay que recordar que dicen el que inocentemente peca, inocentemente se condena, ¿verdad? Eso no me la sabía. Entonces, pues, si inocentemente pecamos, pues inocentemente nos estamos condenando. Aunque ya nos decía Jorge la semana pasada, el que no tengamos
el conocimiento de algo no te exime de una responsabilidad. Entonces, Ajá. tenemos que tener la responsabilidad. Yo conozco muchas personas que dicen, no quiero estudiar la Biblia porque me va a traer responsabilidades, no quiero porque me va a traer responsabilidades. Pues sabes de que estás mal, porque estás evadiendo una responsabilidad por el hecho de no adquirir una nueva responsabilidad. Tú sabes que la vas a tener. ¿Cuál va a ser tu responsabilidad? Nadie te va a decir que vayas al templo y reces 10 horas completas y te alejes en el templo, no, sino de que tengas un buen vivir y que te encargues de que tu familia también lo tenga, de que sepas encauzar a tu familia, a tus semejantes, en tu trabajo, en donde estés, y siendo siempre portador de la buena noticia. Y sin embargo hay personas que dicen, no quiero, pero bueno, veamos más adelante esto. Ahora vamos viendo, Ricardo, algunas de las prácticas del ocultismo. Por ejemplo, la astrología es una forma de predecir el futuro. ¿Cuántas veces no escuchamos los horóscopos? Y hay gente que no sale de su casa si no escucha su horóscopo, Sí. porque no sabe cómo le va a ir, cómo se va a vestir, qué número de la suerte va a tener, etcétera, ¿no? Pero es inofensivo. Es inofensivo, totalmente inofensivo, Ah. ¿verdad? Entre comillas, recordando que el demonio es tan sutil que puede inclusive vestirse de un ángel de luz y engañarnos y decir esto es bueno y no lo es. Entonces, el demonio siempre se va a presentar con algo bueno. Nunca, nunca, nunca esperemos ver al demonio con cuernos, cola, feo y toda la cosa. No, porque a nadie se le va a acercar. El demonio es tan sutil que de volada sabe cómo hacer las cosas para que caigamos, para que estemos con él. Si algo malo está, nos vamos a ir, obviamente, por miedo, por lo que sea. Pero si algo no es atractivo a la vista, a nuestros oídos, a lo que sea, o queremos saber más, como en este caso la adivinación por medio de los horóscopos, vemos cómo desde la Biblia estaba ya castigado por Dios, cómo le va con los brujos, con los encantadores. En Isaías también lo vuelve a mencionar más adelante, cuando ve que van con los hechiceros. Entonces, esto lo prohíbe, se prohíbe desde el Antiguo Testamento, digamos, Sí. desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde tiempos inmemorables, desde el Deuteronomio, estamos hablando que es muy tardío esto, entonces, muy temprano. Entonces, ha sido una prohibición de siempre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se basen en la confianza y que esa confianza estribe solamente en Él. La adivinación es uno de los otros factores que podría yo decir que es como que lo que mucha gente quiere, ¿no? El futuro. ¿Cómo me va a ir? ¿Me voy a ganar esto? ¿Voy a tener aquello? ¿Me entrego por trabajo? Pero esta práctica también la condena en la Biblia, el Deuteronomio nuevamente. Isaías también vuelve a mencionarlo en otros versículos, Jeremías. Levítico nos dice, cuando vemos cómo van a tratar a estas personas que son impuras por estar practicando la brujería, cómo incluso deben de quemarlas. Entonces, no solo en el Antiguo Testamento, también Pablo nos dice que él confronta incluso mediums. Entonces, siempre, durante toda la Biblia, en diferentes partes vamos a ver todo esto. ¿No es así, Ricardo? Así es. Y si lo quieren comprobar, ya que dices Pablo, pues ahí en Hechos, ¿verdad? Así es. Lo pueden encontrar cómo los adivinos usaban estos medios demoníacos para ganar dinero. Exacto. Y todavía gente que lo utiliza para sacar dinero. Sí, exactamente, doblemente el engaño, triple, el engaño, el robo y el estar utilizando al diablo. ¿Sí? O sea, es pecado por donde le veas. ¿Sí? O sea, que no se Sí, sabe. híjole. Sí. ¿Y los encantamientos, María? ¿Qué es eso? Los encantamientos, bueno, los encantamientos por los cuales son los magos, los brujos, todos los que practican el ocultismo, ¿sí? Estos son condenados absolutamente por Dios. También nuevamente volvemos al Deuteronomio.
¿Por qué hay gente que no sé por qué en el Deuteronomio? Porque el Deuteronomio es el libro donde nos dan las leyes para poder conducirnos mejor, ¿no? Entonces, en el Deuteronomio vamos a poder encontrar muchas citas bíblicas al respecto. Y en la magia, Ricardo, ¿qué le dices? La magia, muy interesante. Tales actos pues utilizan los trucos para engañar a los espectadores. Sí, hoy día todavía conocemos magos que son magníficos magos, pero que es para engañar. ¿Sí? Pero realmente es una magia frente al entrenamiento que ya llevan algunos para, pues ahora sí que los pueden hasta desconfiar de Dios, ¿verdad? Sí. Pero esa es la magia, los hechizos, no sé cómo llamarle a esos que engañan a los espectadores, ¿no? Exactamente, el engaño, nuevamente, el no basar la confianza en Dios, ¿no? Así es. Que viene siendo como que el centro. Los mediums, ¿qué me dices de los mediums? Los medios están en los medios. Pues los medios son, por ejemplo, personas que se quieren comunicar con los muertos, al más allá. Pero no olvidemos que también hay buenos espíritus y malos espíritus. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en consideración que aquel que invoquemos puede ser bueno, puede ser malo. Que la mayoría de las veces son malos, ¿sí? Y que supuestamente son los espíritus que vienen de algún familiar o un conocido, qué sé yo, pero casi siempre son demonios. Son demonios que se hacen pasar por el espíritu de esa persona, casi siempre, por lo general, porque recordando que una persona que ya vivió en esta tierra, murió, su alma está en el cielo, en el purgatorio, o tal vez en el infierno, pero no puede regresar. Nosotros, si recordamos el pasaje del rico Apulón, cuando Lázaro le dice, el rico le dice que venga Lázaro y me moje con su lengua porque me estoy quemando. Dice, hay un abismo que nadie puede traspasar, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Entonces, si ese abismo no lo puede traspasar nadie, con eso nos queda más que claro que los espíritus son ángeles caídos, prácticamente, ¿no? Así es, exactamente, son ángeles caídos. Y pues, ¿qué decimos? A muchos dicen que el agüero, señales, ¿verdad? Pero son así que eventos de la vida cotidiana, ¿sí? Y que mucha gente pues está creyendo de que algo o alguien es de mal agüero, ¿sí? Y que le trae mala suerte y se ponen a veces amuletos o cosas así para rechazar esos o señales de mal agüero, ¿no? Inclusive, no sé si has pasado en las tiendas, peluquerías estéticas, yo que sé, alguna tienda de abarrotes, y tienen hasta plantitas con listones rojos y toda esta cosa. Entonces, esos son agüeros, o sea, son señales para ahuyentar a los demonios. Así es. O la mala suerte, o qué sé yo, ¿verdad? O también lo contrario que dicen, llamar a la buena suerte, pero ¿por medio de quién se está llamando esa buena suerte? Pues con el diablo. Exactamente, El diablo. sencillo. Hay que decirlo tal cual, diablo o Satanás, ¿verdad? Diablo o Satanás, la serpiente del que nos habla en Números, de la serpiente antigua en el Nahar, ¿verdad? Así. Nomás no nos hables en hebreo, que no entendemos nada. Está bien, vamos a hablar entonces en español. Sí. Algo muy común, Mariel, es la brujería. ¿Qué nos dice lo de la brujería? Mira, la brujería, como tú dices, es muy común el ir cortar sus plantitas, hacer mezclas, todo eso, formar sustancias para dar a beber, para vertir con el fin de atraer la suerte, de modificar un evento, incluso de tener alteraciones sobre una persona físicamente en cuanto a salud. Todo esto existe, nuevamente me remonto al Antiguo Testamento, y esto viene desde tiempos del Éxodo. Ya me cambié de libro, estamos en el Éxodo, en el tiempo de Faraón. Si recordamos cuando estaban haciendo cuando estaban haciendo lo del que había caído la primer plaga,
que la sangre se pintó de sangre el río Nilo, ¿te acuerdas, Ricardo? Ajá. Entonces, en Éxodo 7:11 vemos cómo Faraón también manda llamar a sus sabios, a los brujos, a los hechiceros, a los magos, e hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, Dios estaba haciendo algo con su poder, y sin embargo, ¿qué hizo el demonio? Mandó a sus secuaces, como dice Ricardo, hizo exactamente lo mismo que lo que había hecho Dios nuestro Señor. Entonces, pero ¿con quién fue? Pues con el poder del demonio. También, y en Isaías también dice de que vendrán cosas sobrenaturales, pero todo esto es bajo la forma del demonio. Es algo muy tremendo, como ahorita surge la brujería como algo tan común, como algo que toda la gente quiere dominar y quiere manejar, con los monitos estos, con tantas cosas que la verdad yo no soy docta en el tema, porque no me gusta, ahora sí que como dicen, acercarse mucho, ¿verdad? El demonio es como un león enjaulado, que si te acercas te puede morder. Sí. Entonces como que preferimos más bien de retiradito, y como decíamos en un principio, voltear más bien hacia la luz que voltear hacia la oscuridad. Entonces, pero sí se ha escuchado mucho de este tipo de eventos sobrenaturales que se dan por medio de la brujería. ¿Existen? Sí existen. Esa es la respuesta. Sí existen. El mal existe, sí existe. Y hay quienes se dedican a esto, extorsionando y todo con el poder de Satanás. Mariel, antes de que continúes, nos mandan una pregunta: consultoría empresarial, estrategia e innovación. La lectura de cartas como el tarot, que son un medio de adivinación, ¿son prácticas sanas? No, por supuesto que no. Ninguna de esas prácticas mencionadas son prácticas sanas, porque volvemos a la misma. Son prácticas donde está presente el demonio, donde inclusive la ouija, el que está contestando, no conozco yo la ouija, pero dicen que es una tablita que se mueve y que contesta. Y quien mueve esa tablita, pues no es nada más ni nada menos que el poder del demonio. Entonces, todas esas prácticas son contrarias a lo que la Iglesia Católica nos está pidiendo. Por lo tanto, no son sanas, no debemos de practicarlas, debemos de alejarlas de las personas que las estén haciendo. Así es, no es sano. Porque volvemos a lo mismo, es un medio de adivinación del futuro. Entonces el hombre siempre trata de saber su futuro. ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Qué me va a pasar más allá? ¿Sí? Entonces es un medio de adivinación, y que ahora sí, como dice mi hija, no son cosas de Dios. Exactamente. Porque no es como tu hija es muy sabia. Sí, porque dice, es no estar poniendo la confianza en Dios, sino en los hombres. Y recordamos lo que dice la Biblia: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Entonces, si estamos poniendo la confianza en un ser igual a nosotros y no en Dios, estamos poniendo antes que a Dios a un humano igual que a nosotros. Y Dios es un Dios celoso, y Dios dice, no amarás a ningún otro Dios más que a mí, y a mí servirás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Nos dice también en Deuteronomio. Entonces Jesús viene y dice, un mandamiento nuevo les doy: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, ¿cómo quieres servir y amar a Dios? Entonces debemos amar a Dios, pero poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Así es. Ahora, la hechicería, ¿qué nos puedes decir, Mariel? La hechicería, bueno, es muy similar a la brujería. Es la práctica de las fuerzas de los dioses, de la naturaleza, que nos ayudan a controlar los eventos de las personas. En este caso se busca proporcionar la fuerza, el poder, y la hechicería se usaba desde para fines curativos, manipulación y el control de la gente. Está prohibida por Dios. ¿En dónde lo encontramos? Deuteronomio 18, 10, 12, Miqueas 5, 12, Gálatas 5, 20, para quien lo quiera decir. Y aparte de esto, algo que sí está también prohibido y que me ha tocado encontrar muchísimo, Ricardo, cómo la gente ahorita habla
del cosmos. Ay, Dios mío, es un tema que la verdad se ha vuelto tan, pero tan popular, el cosmos. Y deja que el cosmos entre a tu vida, que el cosmos te llene de bendiciones. Es que el cosmos es que el cosmos nada. Eso se llama panteísmo aquí en China y lo prohíbe la Iglesia Católica, y viene en el catecismo de la Iglesia Católica, se llama panteísmo. Es una de las manifestaciones también que son sutilmente buenas, como decía Ricardo, pero sin embargo no lo son. El panteísmo, todo lo que hable de cosmos, cosmovisión, todo eso está mal. El panteísmo, así como el esoterismo, que se equivoca entre la realidad de Dios, que es amor, que es vida, ante un ser personal creado por Dios. Muchas personas hoy también practican el yoga por razones de salud, meditación, todo eso, y son técnicas que están mal. Pero bueno, no vamos a entrar tan a detalle en todas estas técnicas, en ciencias, porque pues sería un programa creo que bastante largo, pero lo tocamos a grandes rasgos. ¿Y qué me puedes decir, Ricardo, del por qué estudiar el ocultismo? Bueno, antes de seguir, quiero leerles algo de la Biblia. ¿Sí? Dice respecto a la pregunta que me haces. Sí. Es de Deuteronomio, vaya, 29-28, que dice: las cosas ocultas, o sea, todas estas cosas que ya dijimos la definición, lo oculto es lo esotérico, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas son eternamente para nosotros y nuestros hijos, para que pongamos en práctica toda la palabra de esta ley. ¿Sí? O sea, todo lo oculto pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces el hombre, por descubrir esa parte oculta, pues ahora sí que inventa cosas para poderlas descubrir, como ya vimos muchos ejemplos y muchos más que hay, ¿no? El New Age, o ¿cómo se le llama? La New Age, nueva era. Nueva era y no sé cuántas cosas me salen que, híjole, mano, esto nos queda corto, ¿no? Sí, porque claro. acabamos de mencionar. Entonces pertenecen a Dios, y por eso Dios nos dio su revelación para que nosotros la conociéramos, ¿sí? O sea, y no estamos conformes con eso, sino también queremos buscar lo oculto. Ya no nos dice aquí: cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, nada más, a nadie más, ¿sí? Pero las revelaciones son eternamente para nosotros y nuestros hijos. O sea, esa revelación que se hizo desde Génesis hasta nuestros días, ¿no? Okay. Esa es la revelación de Dios. Ahora, ¿qué nos hace que Dios es todopoderoso y que solamente a Él pertenecen estas cosas ocultas? ¿Sí? Es uno. Okay. Dos, desde la perspectiva bíblica, no hay lugar para poder negociar con estas cosas ocultas. La Biblia estaba así que el polo negativo y positivo, negativo y positivo, ¿sí? O sea que Dios está en contra de todo aquello que está en contra de Él, que va en contra de su amor, que va en contra de toda su omnipotencia. Okay. ¿Verdad? Sí. Porque ahora sí que queremos buscar y ser como dioses, pero no. Ahora sí que, como dice el Salmo 2, no me acuerdo del versículo, pero queremos ser más que Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y no se vale. Ahora, otra es que la Biblia condena todos los intentos del hombre de practicar el ocultismo, la adivinación, los eventos futuros, sí, que ya lo mencionaban por aquí, que si era sano el tarot. No es sano, ¿verdad? No. Entonces, todos esos eventos futuros, pues son ahora sí que intentos del hombre para practicar el ocultismo, y que va en contra de Dios, o de nuestra vida propia, que estamos en el camino de la santidad, o que estamos con Dios. Nos estamos dañando a nosotros mismos y estamos dañando nuestra alma. Así es. Nuestra vida trascendente, como nos decía Ricardo, como nuestros actos
voluntaria o involuntariamente están teniendo una trascendencia futura. Así es. Ahora, perdón, fíjate cómo es el diablo. ¿Sí? El ocultismo busca reemplazar a Dios en nuestras vidas. Ajá. ¿Sí? Con lo ocultismo. O sea, cómo es tan sutil, cómo maneja sutilmente el demonio nuestras vidas, nuestro entendimiento. Sí, ¿verdad? definitivamente. Y pues a través de las escrituras nos advierte que evitemos el ocultismo. Vaya la expresión que ya lo hemos mencionado bastante, ¿verdad? Pero la Biblia nos advierte que debemos de evitar el ocultismo porque las prácticas están diseñadas para usar fuerzas opuestas a Dios y aprovecharse que estamos desprotegidos. Ajá. Por eso a nosotros, antes de empezar el programa, hicimos una oración de sello de la preciosísima sangre de Cristo y con la oración de San Miguel Arcángel y entre otras cosas que hicimos para poder dar este programa. Así es. ¿Verdad? Sí, sí, definitivamente habría que protegernos. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, quiero, si el tiempo no... Bueno, ¿Estamos en tiempo? ¿Sí? Estamos en tiempo todavía. Pero... Bueno, así rapidito porque hay muchas cosas que hablar. En Hechos 13, del 6 al 12, el versículo, nos menciona 5 puntos importantes asociados al oculto. ¿Sí? Primer punto. Todas las personas que se dedican al oculto o al esoterismo, entre todas sus ramas que conlleva, pues cooperan con Satanás. ¿Sí? Cooperan con Satanás. Sea de la manera que sea, horóscopos, hechicería, brujería, bla, bla, bla. Ajá. ¿Sí? Simple yoga, ¿no? ¿Sí? Que no tiene nada que ver, muchos dicen que no tiene nada que ver, que lo hacen por sentirse bien. Bueno. Otro, pues esas personas nunca dicen la verdad, siempre mienten. Y si recordamos, Satanás es el padre de la mentira. ¿Sí? Es el padre de la mentira. Ahora, otra, esta gente que se dedica a estas cosas del oculto, pues influyen en otra gente que sigan el mal. Fíjate que cómo se vale el diablo de otros seres humanos para que involucren a otras personas. Qué interesante. Y luego, si tú andas buscando a Dios, vas a misa, vas no sé, al Santísimo, rezas el rosario, estas gentes influyen en ti para que no lo hagas. Exactamente. Fíjate qué cosa. No, ¿para qué rezas el rosario? Mejor vente, vente, vamos a tomarnos unas chelas, no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí ya empezó el demonio a actuar, ¿verdad? Otra, que al hacer todo esto, ¿qué pasa? Pues que nos desvían de Dios, nos desvían la atención de Dios, ¿sí? Y que muchos practican estas cosas y todos estamos expuestos y todos en el ocultismo, en estas cosas, ¿no? Nadie se zafa tan fácilmente, ¿no? Y que nosotros los que estamos metidos en la evangelización, pues estamos más tentados a... ¿Sí? El demonio, como quiere desviarnos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues está más con nosotros, ¿no? Aquellos que ya están como dice, hijos del diablo, pues ya no tiene que hacer mucho, porque ya están convencidos, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo ves? No, pues me parece muy bien. ¿Y por qué es tan atractivo el ocultismo, María? Por la ignorancia, antes que nada, como lo decíamos al principio. La ignorancia antes que nada. Ajá. Mira, nos están preguntando, ¿la yoga no es buena practicarla, verdad? Nos pregunta Erika Guzmán. Pues no. No es buena. No es buena porque aunque se diga que es por la salud y que es por todo, es una práctica oriental en donde las disciplinas orientales están basadas precisamente en deidades. Deidades son dioses y son demonios. De hecho, todas las disciplinas orientales son demonios que están trabajando. Inclusive desde la yoga
desde el simple sentado en la flor de loto, ya está representando una postura de imitación a una deidad, donde esta deidad está teniendo relaciones sexuales con otro demonio. Vaya. Entonces, desde ahí, ahora, cuando estén en meditación, les piden que pongan la mente en blanco. La mente en blanco se pone para que pueda el demonio tomar posesión de ti. Si tú pones la mente en blanco, si tú no tienes ningún pensamiento, es que me voy a relajar con el yoga, me dicen muchas personas. No, es que no te estás centrando en una forma, aparte de lo que yo les decía hace un momentito, en el yoga kundalini, bueno, en algunos, muchos yogas, pero no vamos a meter en eso. Cuando tienes tú esa postura de la flor de loto, lo que estás haciendo es abrir un tercer ojo. Y el tercer ojo lo que va a hacer es abrirte una puerta y un canal hacia un mundo de espíritus, de demonios, que no tienes una idea, que no se imaginan. La verdad, el suplicio de personas que yo tengo conocimiento, que han estudiado yoga y que no saben qué hacer, porque ahorita están totalmente, conectados con un mundo que ellos no querían estar conectados. Entonces muchas personas dicen, es que yo voy por salud, pero por salud hay que recordar que también hay medicinas que intoxican. Sí. Y que las tenemos que dejar de tomar. Entonces es igual aquí, si una medicina nos está haciendo daño a nuestra alma, hay que dejarla por completo. ¿Por qué? Porque no está bien esa medicina, porque su fin conlleva otra serie de cosas en las que te estás mezclando, y como decíamos hace un momento, inocentemente, por ignorancia o por lo que sea, te vas mezclando en un mundo donde después puedes llegar a tener hasta una posesión. Sí. Entonces es algo muy delicado. Por lo tanto, yo recomiendo que el yoga no se estudie, no se practique, perdón. Aparte, aparte del yoga hay una práctica también que es el karate. En el karate hay un grito, ya, comentado ya. Ese ya, lo dicen tan rápido, pero es el grito de Shiva. Shiva es un demonio. Entonces ellos, esa fuerza descomunal que tienen para alcanzar, para romper mil cosas, ese es precisamente porque están con la fuerza del demonio que invocaron. Al decir Shiva, rompieron no sé cuántos bloques y no sé cuántas cosas. Bueno, pues es precisamente por un demonio. Entonces yo me pregunto, las personas que no saben esto, ¿quieren que sus hijos tengan contacto con los demonios? ¿O quieren que sus hijos a lo mejor les manden al fútbol y sigan teniendo una disciplina, o que si es por salud, bueno, pues vamos a la natación, ¿verdad? A lo mejor ahí puede haber menos riesgos, porque como dicen, lo que no sé me puede traer problemas y no lo sé, pero si sabiéndolo, aún sabiéndolo, sigo en eso, pues entonces hay más problemas todavía. Así es. Y con lo que tú me preguntabas, Ricardo, espero que haya quedado contestada la pregunta, Erika. ¿Por qué es tan atractivo el ocultismo? Por la ignorancia precisamente de desconocer la Biblia. Si desconocieran la Biblia, vieran cómo Dios precisamente en las Sagradas Escrituras está dando todas estas pautas. Nosotros hemos mencionado muchos versículos a lo largo de las Sagradas Escrituras donde nos hablan de todo esto, y cómo algunos admitirán como un poder superior, quieran admitir un poder superior para tener estas creencias y para poder decir yo puedo esto. No, esto se llama ignorancia, porque no hay aquí ninguna otra persona que pueda ayudar. El único que te está ayudando, como dijimos, son fuerzas negativas. Es el demonio mismo, como dijo Ricardo, las cosas por su nombre. Es el demonio el que te está haciendo que caigas en todo esto y te está atrapando cada vez y más y más y más y más. Y cabe señalar una cosa, tengo el caso de una persona sobresabido que tuvo un tipo de tendencia de práctica esotérica que no sabía que era mala, y ahorita tiene una posesión multitudinaria.
empezó con un demonio y ahorita tiene muchos. O sea, para llegar al grado de tener muchos demonios, que inclusive te pueden llegar hasta golpear y agredir físicamente, como lo vemos precisamente en las Sagradas Escrituras. ¿No es así, Ricardo? En mi hijo dice el Evangelio, se agrede, se golpea, le pide a Dios nuestro Señor, tiene un espíritu inmundo. Es precisamente eso. No caigamos en este tipo de práctica, porque de verdad se abren puertas que nunca se pueden volver a cerrar. ¿No es así, Ricardo? Así es. Y ahora sí, como diría, como estamos mencionando al principio, ¿no? Es algo inofensivo. Desde la televisión, Mariel. Sí. Ya dijimos la ignorancia. Entonces, si nosotros vemos la televisión, vemos que Harry Potter, sí, ¿verdad? Que utiliza la magia para destruir a seres diabólicos, ¿verdad? Sí. O sea, magia, sea blanca o sea negra, o lo que se llame, es oculto, o ¿cómo se llama? Sí. Lo malo es malo, pues va contra, es Satanás mismo. Es satánico. Ajá, sí, entonces vemos esas series, ay, qué padres, ¿no? Y compramos los libros y toda la cosa, y no nos perdemos ningún capítulo de Harry Potter, o entre otras más series que hay, ¿no? Estoy hablando de algo que conocemos perfectamente. Pero en televisión conocemos que hay, no sé, Marlene, o las sirenas que tienen poderes. O sea, todo eso es ya, y que nuestros hijos lo ven, ¿verdad? Sí, y lo ven como algo natural. Algo normal. Exacto. Algo normal. Pero que esa inocencia, esa ignorancia, pues nos lleva al camino de la maldad. Exacto. ¿Sí? Los videojuegos, tanta, ¿cómo se llama? Maldad, que matar, que robar, que hacer hechicerías, y que todos pasan horas y horas y horas los jóvenes ahí, que eso le está impidiendo la mente hacerlos esclavos de. Y recordemos que el diablo nos mantiene esclavos. Exactamente, no nos da la libertad. No nos da la libertad. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, ¿por qué hay tanto interés en el ocultismo? Sí, sería una pregunta interesante. Pues primero, el encantamiento de la iglesia, desencantamiento. O sea, sí, por ignorancia, como ya dijimos, no conocer la Sagrada Escritura, por lo tanto hay un desencantamiento de la iglesia. Otro factor muy común en los jóvenes, la curiosidad. Sí. La curiosidad, así como dicen, la curiosidad mató al gato. Entonces, es tan inofensivo, no pasa nada. Vamos jugando a la Ouija, no pasa nada. Vamos que nos lean las cartas del tarot, no pasa nada, ¿verdad? O vamos a que nos lean los horóscopos, no pasa nada. O sea, es curiosidad, ¿sí? Sí. Y algo que en sí nos lleva más al extremo, la ansia de poder. Así es. Hay personas que utilizan estas cosas del ocultismo para tener poder y poder invocar espíritus, y sobre todo controlar a las personas. Qué triste, ¿no? Así es, como pasa actualmente con muchos políticos, que se dice que están ahorita todos los políticos que son masones y que llevan un ritual, y la masonería, pues bueno, es algo, una secta donde el principal invitado es el demonio. Entonces, digamos que es una como secta satánica, por decirlo así. Pero bueno, la adivinación es un intento de predecir el futuro. Es algo que con lo que nosotros queremos moldear nuestra vida. Ya mencionábamos que está la astrología, el zodiaco y las bolas de cristal, las cartas del tarot, la quiromancia también, los mediums, la numerología. Esa es otra que se nos estaba escapando, Ricardo, la numerología. También, que por los números que saco, que esto, que lo otro, que fui, que no fui, que no me interesa lo que fui, me interesa lo que soy. Eso es lo que me debe de importar, mi presente. El pasado ya quedó atrás,
y más si fue en otra vida y que no sé qué, según dicen cuando practican la numerología. Por favor, no crean nada de eso, no crean nada de eso. Los horóscopos, como lo mencionamos, olvídense de todo eso. La segunda categoría, ¿cuál es, Ricardo? Bueno, que sería la magia. Ajá. Sería la magia, pero ahora sí que lo oculto, el ocultismo, lo utiliza ahora sí que el pasado, presente y futuro. Las tres categorías. Sí. La magia la va a utilizar en el presente, ¿sí? Lo que acabas de decir tú, pues lo utiliza en el futuro, sí. La adivinación. Entonces, la magia es para el presente, al presente. ¿Y cuáles son esas categorías que entran ahí? Pues la hechicería, la magia blanca, el satanismo, las misas negras, la brujería, los hechiceros, etc. ¿Sí? Que van a controlar a la persona en el presente. Así es, y cabe señalar un poquito más acerca de lo que es el satanismo. El satanismo es algo todavía más fuerte que ninguna de todas estas prácticas que hemos mencionado. Si ya de por sí todas son malas, creo que el satanismo está peor que todas, porque ahí está la práctica del satanismo es hacer exactamente lo contrario a lo que Cristo quiere. No con nuestra vida, sino con actos directos para venerar al demonio. Pongo un ejemplo: 3 perros negros a las 3 de la tarde para contrarrestar la muerte de nuestro Señor a las 3 de la tarde. Un ejemplo de satanismo. No pongo más porque luego se me van a asustar y aparte no quiero saber mucho. Me dijeron ese y con ese créanme que tuve me bastó y tampoco yo quise saber más, así que no tengo más ejemplos. Pero lo que sí puedo decirle es que los involucrados en el espiritismo intentan comunicarse con los muertos, como ya lo dijo Ricardo, y esto involucra pues lo que son las tablas de la Ouija, las sesiones de espiritismo, la necromancia, los fantasmas. La necromancia es una palabra a lo mejor un poco extraña, pero no es más que una palabra que viene del latín, que significa necros, muerte, y mancia, adivinación. O sea, la muerte se conjuga con la adivinación y te lleva a eso, a la muerte. No te lleva a una vida, sino te lleva a la muerte, la necromancia. Es una de las muchas facetas que hay dentro de todo esto del espiritismo, del ocultismo. El ocultismo no es solo un mensaje falso, sino un mensaje peligroso. Las experiencias del ocultismo nos alejan de Dios. El diablo es el padre de la mentira, recuérdenlo. Y así que pues no nos dejemos engañar por él. Desde tiempos anteriores nos dice el Deuteronomio, vuelvo al Deuteronomio, donde nos dice que estas prácticas de la hechicería, la brujería, la adivinación son detestables por Dios nuestro Señor. Fíjense bien, detestables, no dicen no me gusta, no, son detestables por Dios nuestro Señor. Y esas prácticas que ya tenían los cananeos, que eran idólatras 100%, y los expulsó de su tierra. Dios no quería estas enseñanzas se infiltraran con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios único y al que se le debe de venerar, y en donde yo debo de tener toda mi fe, toda mi confianza. Por eso la iglesia debe no solo de alentarnos de prestar el peligro que hay a nosotros meternos en las prácticas ocultistas, sino el darnos también el mensaje de vida y de victoria, porque es Jesucristo el que tenemos aquí, que resucitó por ti, por mí, por nosotros, por cada uno de nosotros, y Jesucristo con su muerte venció la muerte. Por lo tanto, dejémonos de buscar todas estas prácticas. ¿No es así, Ricardo? Así es, interesante, ¿no? Sí. Interesante todo eso. Pero bien, no sé si todavía hay tiempo. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, sería algo para reflexionar. Para papás, mamás que nos están viendo, que nos están escuchando, que si yo llego con mi mamá o que mi hijo llegue y me dice, ¿qué tiene de malo ir a un club de vampiros? ¿O qué tiene de malo ir a ¿cómo se llama? Sesión de espiritismo? ¿O qué tiene de malo X cosa, no? Pero sí tiene mucho de malo, porque todas estas cosas pues nos alejan del camino de Dios. Exactamente. Nos alejan del camino de Dios, y que se forma un mundo de demonios. Yo me acuerdo que
al tiempo de los 60, 70, por ahí, cuando empezaban las bandas de rock. Ah, sí. Entonces, la música, pues decían que si ponías el disco, en aquel entonces eran LP, ¿sí? Acetato, pero ahorita ya creo que ya no los conocen, son unos discos negros y que a través de una aguja, y si los girabas al revés, se oía lo contrario, se oía la voz del diablo, ¿sí? Lo contrario de lo que decía realmente la canción. Y eso es prácticamente lo que es, nuestros hijos van a esas fiestas de rock, conciertos o qué sé yo, entonces nos involucran en esa parte del diablo, del satanismo. Sí. Sí. Qué interesante, porque ataca en cualquier medio. En cualquier momento. En cualquier momento y en cualquier modo, ¿no? Y ¿sabes qué, Ricardo? Yo cuando estaba chica, los religiosos nos decían precisamente eso. Que no oigan tal música porque esto, porque los virus, que cuando entraron, que la música, que el rock, el satanismo. Y una vez una compañera dijo, pero ¿por qué si nosotros no oímos la música con mala intención, por qué nos va a hacer daño si nosotros estamos oyendo la música al derecho, no al revés? Y nos dijo la religiosa, dice, porque son mensajes subliminales ocultos. Ajá. Que están llegándote directamente a tu cerebro, aunque tú ni tengas la idea de que ese mensaje está ahí, ese mensaje está llegándote a tu consciente y te está haciendo que actúes quizás de una manera más agresiva, más explosiva, más rebelde, o sea, diferente, ¿no? Como tú decías, que también en ese entonces la expansión de la droga, que también es para eso. Sí, sí, se vale de cualquier, como ya hemos dicho, rock, música, juegos, qué sé yo, y que son tanto esa sensibilidad que tiene el diablo para seducirnos, ¿verdad? La diversión. Sea atractivo. La diversión para hacerte sentir bien. Ajá, exactamente. ¿Y qué te dice Dios? Los que vayan por la puerta ancha, los que sigan ese camino, ¿a dónde irán? Entonces es mejor ir por la puerta angosta, aunque no tengamos esa diversión. Porque teniendo todo esto que dice Ricardo, tenemos la posesión demoníaca. Y bueno, las artes ocultistas que ya mencionamos también nos llevan a esto. Muy bien. Pero si estamos hablando de rock, fíjate bien, todo este rock pesado, de los Kiss, ¿te acuerdas de los Kiss? Que estaba el Kiss Dragón, Kiss Estrella, no sé, y todas estas partes pues nos llevan al demoníaco, ya hemos dicho, pero también eso nos provoca violencia. ¿Cuántas chavos, chavas se han cortado, marcado sus brazos, su cuerpo, para poder expresar cosas que, qué sé yo, pero que son cosas que ya están en Deuteronomio, ¿sí? Que ya de antemano los sacerdotes que estaban invocando a Satanás, al Baal, entonces ya se marcaban los brazos, ¿sí? Y que hoy día sigue esa costumbre, ¿no? De al invocar a Satanás, se marcan su cuerpo, se cortan, una violencia, ¿no? Y que puede ser contra nosotros mismos o con los demás que están a nuestro lado, ¿verdad? Y que, por ejemplo, Dios nos dice Filipenses 4:8, nos dice que pasemos nuestro tiempo en todo lo verdadero, o sea, todo mi tiempo que sea verdadero. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Entonces, que seamos respetables, justos, puros, amables, dignos de admiración, ¿sí? O sea, eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y nosotros somos todo lo contrario, siempre vamos a dar contra de todo esto, ¿no? Pero bueno, así es. Bueno, pero mira, lo que decíamos al principio, hay que diferenciar de lo oculto de aquellas cosas que no son sobrenaturales. Fíjense bien, estamos hablando de sobrenatural o paranormal, mejor dicho, ¿verdad? Paranormal. Sí. Sería algo que sobrenatural sería Dios y paranormal sería ya el ocultismo, ¿verdad? Así es. Si no me equivoco. Sí, está correcto. Ok, entonces, lo que es lo paranormal, pues se basa en trucos, posiblemente. Ahorita
hay mucho charlatán que para sacar dinero, que ya lo hemos dicho, utilizan trucos, engaños físicos, mecánicos, o posiblemente ya lean tu cuerpo y ya saben, este viene así, así, asado. Utilizan mucho la psicología para poderte engañar, ¿sí? Pero también hay que diferenciar esa parte, que hay personas que sí están enfermas, psicológicamente hablando, que tienen a veces una doble personalidad, ¿sí? Una o dos, y que inclusive cuando cambian de personalidad, cambian hasta la voz, ¿sí? Entonces, esa es una enfermedad y que con medicamentos, pues, puede salir. Pero no quiere decir que sea satánico, ¿va? Sí, claro. Sí, es una enfermedad. Entonces, mucha gente, porque hay cambios de personalidad, entonces ya dice que es algo demoníaco, ¿no? Algo ocultista. Entonces hay que diferenciarlo muy bien esa parte, ¿sí? Y luego Santiago nos explica que nuestra naturaleza pecaminosa también, ¿sí? Hay que diferenciar nuestros pecados. Por ejemplo, aquel que utiliza pornografía no quiere decir que sea satánico, sino que es el pecado o el interés de aquella persona de ver pornografía, ¿sí? Que lo lleva, pero no hay que así que no se puede satanizar. Ajá, exactamente. Sino que simplemente estamos diciendo que es también algo que Dios dice no lo hagas. Ajá. Y que debemos de obedecer. Que es un pecado. Exactamente, y se vuelve un pecado al no hacerlo. Ajá, así es. ¿Cómo ves, María? Excelente, me parece muy bien, Ricardo. ¿Alcanzamos o...? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué podemos hacer, Mariel? Al yo conocer a una persona, si quiere, o un amigo, o un hijo que están involucrados en el ocultismo. Ok, mira, Ricardo, pues muy fácil. Si alguien está con estas prácticas ocultistas, primero la liberación y la restauración, ¿sí? Permanentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que comenzar una estrecha relación con Jesucristo. Si tú no te has confiado a Dios al 100%, es tiempo de que lo hagas, que lo reconozcas como tu Señor, que lo reconozcas como tu Salvador, y que le pidas la gracia de que te asista y que te dé la fortaleza, ¿sí? Para que te salgas adelante de todos estos problemas en los que estás metido. Nos dice Pedro 2:9, quien es de Cristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segundo, reconocer, confesar, porque esto es un pecado y es un pecado muy grave. Confesar el pecado de participación en el ocultismo, pedir perdón a Dios por la fe. Si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará, nos quitará este peso que tenemos nosotros encima, ¿sí? Y tercero, bueno, pues deshacerse de todos los objetos ocultistas, amuletos y demás que estén atándonos como esa tentación de caer, ¿no? Ahora sí, de caer en la tentación. Y que se nos presente también personas que nos estén conduciendo a este tipo de práctica. Yo creo que también sería bueno hacerlas para un lado, ¿no? Y la remoción de estos objetos ayuda a evitar enfrentar la tentación y volver nuevamente a caer en esto. Porque, por ejemplo, si ya caíste, si ya tienes una posesión y si no ha sido liberada, ¿qué tienes que hacer? Como mencionábamos antes, hay posesiones en que no es nomás que entre el demonio y ya, sino que son posesiones tan grandes en donde la persona ya se golpea, ya tiene otro tipo de fenómenos bastante fuertes. Entonces aquí estamos hablando de un exorcismo, no tanto de una liberación, donde el sacerdote exorcista, que no es cualquier sacerdote, tiene que hacer una práctica exorcista y bueno, para poder liberar a esa persona. De hecho, de ahí viene la palabra exorcismo, de conjurar hacia afuera, de invocar el nombre de Dios, que ese espíritu maligno salga de ese cuerpo o salgan de ese cuerpo. Al demonio nunca le va a gustar, o no,
la oración. 2, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta la oración? Bueno, porque en la oración estás en diálogo con Cristo. La comunión, ¿por qué? Porque lo estás recibiendo. Estado de gracia. Si estás en estado de gracia no puede entrar nada más. Entonces no hay cabida para él. Si estás en estado de gracia no hay cabida para él. Y la otra muy importante también, no le gustan los cantos. Si tú alabas al Señor por medio de cantos, doblemente se va a molestar. ¿Por qué? Porque ya lo dicen, el que canta ora 2 veces, entonces tampoco va a hacer esto. Pero nosotros debemos de sentirnos relajados, no de sentirnos tensos, porque si Jesús expulsó a los demonios del templo, es que no podrá hacer con nosotros, ¿sí? Entonces debemos de estar tranquilos, confiados en él, eso sí, confiados en Dios nuestro Señor, ¿sí? Y porque es lo que nos dice a nosotros la Iglesia Católica. Así es, María. Y como tú mencionabas, hay que deshacernos de todo aquello que ya utilizamos, ¿verdad? ¿Sí? Hay que quemarlo, más bien quemarlo, porque regalarlo como que sería como seducir a la otra persona, ¿verdad? Entonces mejor quemarlo, destruirlo, qué sé yo. Entonces igualmente con las personas que nos rodeaban en ese medio, pues ahora sí que alejarnos de ellas, ¿no? Sí. Alejarnos definitivamente de ellas, igual que los objetos, ¿sí? Alejarnos de ellas para que no caer en la tentación, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahora, o también, si es muy difícil, es como un alcohólico, si ya tenemos mucho tiempo practicando el ocultismo, ¿sí? Y que ya formamos un hábito, una dependencia, entonces pues necesitamos un apoyo y necesitamos de un sacerdote espiritual que nos ayude y que sepa realmente también del tema, ¿no? Del ocultismo, y que le pueda dar salida al problema de esta persona, ¿sí? Porque no todos los padres pues son especialistas en el tema. Es como un médico es un cardiólogo, pero no le podemos hablar del cerebro, ¿sí? Porque no va a saber, o no puede hablar de muelas porque no va a saber. Entonces igual los padres tienen sus ramas, y entonces un padre exorcista le va a dar salida perfectamente, ¿sí? Así es. Y otra más, pues que se haga, ahora sí que se acerque más a Dios, a una comunidad en la cual pues se va a hacer oración por él, y que se va a apoyar en ese sentido, y que va a sentirse fortalecido, ¿no? Su espíritu y su alma. Sí, definitivamente, así es, Ricardo. ¿Sí? Y pues, como hemos dicho, no es la práctica con humanos, y eso nos habla San Pablo en Efesios, ¿verdad? Sí. En Efesios, y que también nos da armas Dios para poder combatir todos estos males de Satanás. La armadura de Cristo. La armadura de Dios. Bendecirnos con su armadura. Ajá, sí, entonces pues ahí está, tenemos las armas, nomás que a veces por ignorancia, como ya lo hemos mencionado, desconocemos tanto y cómo combatir al enemigo. Sí, que tenemos la palabra de Dios, la Eucaristía, el rosario, y entre otras muchas más, ¿verdad? Así el es. agua bendita que... Sí, exactamente, el agua bendita, los aceites, de sal, etcétera. Entonces, bueno, todo eso es muy importante. Por lo tanto, diríamos nosotros que la superstición, el ocultismo, no es compatible con ninguna de estas prácticas de las que ya hablamos con la fe cristiana. Eso definitivamente no va, ni que por enfermedad, ni por nada, y lo pueden checar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2110 al 2128, para que lo chequen ahí con más calmita y puedan ver. Muy bien, pues yo pienso que ya es todo, Mariel. Es todo, ¿verdad, Ricardo? Sí, no sé qué se haya parecido, pero bueno, esperamos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Sí, estamos, aunque no estemos prácticamente en el aire, pero nos podemos comunicar entre semana y contestar sus preguntas, ¿verdad, Mariel? Exactamente, así es. Entonces, ¿te parece bien si hacemos oración, si no hay más preguntas? No hay preguntas.
Ok, pues entonces vamos a dar gracias. Muy bien. Padre Celestial, en el nombre de tu único Hijo Jesucristo, denuncio y rechazo a Satanás, a todas sus obras, rechazo de todo tipo de brujería, el uso de la adivinación, la práctica de la hechicería, utilizar medium, ouija, astrología, reiki, la hipnosis, la escritura automática, los horóscopos, numerología, todo tipo de clarividencia, lectura de la palma de la mano, levitación y cualquier otra cosa asociada con el ocultismo de Satanás. Renuncio y abandono mi participación en todos ellos en el nombre de Jesucristo, quien se hizo hombre en la cruz, y por el poder de la cruz, su sangre y su reacción rompió todo su control sobre mi vida. Confieso todos estos pecados ante ti y te pido que me limpies y me perdones. Me perdono a mí mismo y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y hagas en mí la clase de persona que tú deseas que sea. Te pido que envíes los dones de tu Espíritu Santo para ser bautizado como bautizases a tus discípulos el día de Pentecostés. Te doy gracias, Padre Celestial, por fortalecer mi ser interior con el poder de tu Espíritu Santo, para que Cristo pueda habitar en mi corazón, que mediante la fe arraigada y cimentada en el amor sea capaz de comprender con todos los santos la amplitud, altura y profundidad del amor de Cristo que excede de todo acontecimiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues creo que sin más por el momento, Ricardo. Nos despedimos de todos ustedes que nos escuchan, nos ven por Facebook. Y pues hasta la próxima. Así es, hasta la próxima y muchas gracias por el favor de su atención. Si les quedaron dudas, díganoslo y en el transcurso de la semana contestamos con gusto. Muy bien, se despide de ustedes su servidor Ricardo Gutiérrez. Mariel Morales, servidora en Cristo. Hasta la próxima, entre amigos. Entre amigos.